uno no tiene una formación jurídica, más bien desde lo profesional es más hacia los números, pero en términos de números uno ha observado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los últimos días ha tenido un frenesí de trabajo resolviendo cuestiones de mucho peso que tienen que ver con la vida de los argentinos. Entre ellos, esta que es un reclamo planteado en 2006, pero que viene de mucho antes, sobre si ya no hay más AFJP, ¿por qué no siguen descontando el 15% de la coparticipación? Domingo Rondina, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gusto en estar acá. Bueno, ¿qué le pasó a la Corte? ¿Hubo un ataque así Sí, de efectivamente trabajo? la Corte empezó a dictar esta semana varios fallos, la semana pasada, dictó varios fallos muy importantes que... Sí, declaró inconstitucional el mecanismo de subrogancia de jueces. Sí. La ampliación la reducción de los números de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Rechazó la pretensión del AFCA de impugnar a Clarín por el amparo presentado. Todos temazos, ¿No? todas bombas. Y creo yo que lo más contundente institucionalmente es el fallo en el caso Santa Fe, que se replica en el caso San Luis y se preanuncia en la cautelar de Córdoba y está a la espera Chubut y después las otras 20, porque esto es para todos los distritos. Este fallo es el más importante por la magnitud económica que tiene. O sea, este fallo implica quitarle al Estado Nacional una importante masa de sus recursos. Lo que la Corte le toleró al gobierno de la Alianza, que fue el que empezó el lío, lo que la Corte le toleró a Duhalde, lo que la Corte le toleró al kirchnerismo, que fue el que agrandó la pelota, se lo quita a Mauricio Macri a los 2 días de electo. El fallo está bien, el fallo está perfecto. A Santa Fe le tienen que devolver esa plata. Pero no deja de ser llamativo que a los 2 días de una elección presidencial la Corte condiciona económicamente al próximo gobierno. Para Santa Fe es muy bueno. En lo inmediato va a haber una mejora mensual de los ingresos por coparticipación. Porque lo primero que dice es cese. Dejen de hacerle la retención mensual. Con lo cual a partir de ahí aumenta ya. Claro, ya ahí vamos a tener, dicen, unos 500 millones de pesos mensuales por mes, que es muchísima plata para Santa Fe. A los números hay que ponerles nombres para entenderlos. El presupuesto anual de la ciudad de San Lorenzo, que es una importante ciudad de Santa Fe, el presupuesto anual de la ciudad de San Lorenzo es 480 millones. O sea, que hay este un presupuesto fallo de San nos Lorenzo implica una ciudad de San Lorenzo por mes. O sea, es mucha plata. Eso es inmediato, porque la Corte le da 10 días al Estado para que lo cumpla, y si no, dice que al 1 de enero ella le va a ordenar al Banco Nación ejecutarlo. Con respecto al retroactivo, eso va a llevar mucho tiempo. Por ahora les da 4 meses para que negocien, y después se hará la ejecución de sentencia, que llevará unos años. Pero lo que también debe quedar en claro es que dejar de hacer la retención implica que 500 millones por mes menos para la nación. Multipliquémoslo por 24, que, bueno, hay provincias con más plata y provincias con menos plata. Pero digo, es muchísimo dinero que va a dejar de recibir el Estado Nacional. Es una puerta que se abre por la que seguramente van a pasar todos. Y a ver, todas las provincias, digo. Vos fíjate, para mayor suspicacia, Santa Fe hace unos años, creo que fue en el 2010, yo vengo subiendo todo el tiempo, he subido las demandas en mi blog. Jorge Barraguirre trabajó muy bien, muy profundamente, y tuvo la gentileza de facilitarme las demandas para que las hiciéramos públicas. Subí los dictámenes de la Procuración, las distintas incidencias que tuvo este juicio. En el 2009, 2010, 2011 capaz, la provincia de Santa Fe dice, bueno, ya tenemos todo más o menos presentado, permítanos como cautelar, medio rapidito, que nos dejen de hacer la retención. No, dijo la Corte, no, esperen la sentencia. Esta corte, no hay ninguna urgencia, esperen la sentencia. Estaba Zaffaroni en ese entonces. Era la Corte de 7. No hay ninguna urgencia. Ayer a Córdoba le da una cautelar.
la situación no es muy diferente. A Córdoba ayer le da una cautelar. O sea, la Corte empezó a acelerar los tiempos. Esto nos lleva a una lectura político-judicial, pero también es un llamado a la responsabilidad de la clase política nacional. Tienen que sentarse con urgencia y con seriedad a hacer la postergadísima ley de coparticipación federal. Ustedes saben que en el año 94 los reformadores constituyentes reunidos en Santa Fe le dieron 2 años al Congreso, hasta fines del 96, para dictar la ley de coparticipación. Llevamos 21 años de la reforma y no se ha dictado la ley de coparticipación. Es urgente, es un tema urgente, porque lo peor que nos puede pasar es que la coparticipación la organice la Corte a golpes de sentencia, porque eso es va a ser un carancheo, ¿no? O sea, porque la Corte no puede saber cuánta plata representa esto para el Estado. Es más, en el fallo la Corte dice, no se probó adecuadamente en qué se usa la plata, así que nosotros vamos a hacer de cuenta que no lo sabemos. No está mal, o sea, no es la función del juez ir pagando las cuentas, pero tampoco tiene el juez la capacidad para saber, bueno, es oportuno, es inoportuno. No hay, digo, para el Riachuelo, la Corte hace 10 años que está haciendo plazos, audiencia, sesiones, prórroga, qué sé yo. ¿No podía buscar algún mecanismo de transición para la salida de esto? O sea, digo, me parece que es un golpe muy duro y que nos lleva también a reflexionar cuál es el rol que en el futuro va a tener la justicia sobre las instituciones argentinas. Ayer estaba escuchando, en estos días he estado escuchando a Zaffaroni, el ministro renunciante que ha dejado de pertenecer a la Corte. Quiero decir que hace unos años atrás, no muchos atrás, estuvo Zaffaroni aquí en Santa Fe y se le planteó el tema porque era muy fresquito el planteo de Santa Fe. Y dijo, sobre eso la Corte no va a fallar, es un tema que tiene que discutirse políticamente, lo tiene que resolver la Nación y las provincias. Bueno, y sobre este tema dijo, no solo que la Corte debe volver a integrarse, sino que aumentarse. ¿Vos coincidís con esa visión, armando salas, cámaras, sí. Con temas específicos? Salas, sí. A mí no me gusta una Corte mucho más grande de 5. Me parece que 5 es un buen número para una Corte como está actualmente, como existe actualmente, o sea, que los 5 ven todos los temas. Me parece que más de 5 en este esquema no es correcto. Sí creo que hay que pensar en ampliar la Corte, y yo esto lo vengo planteando quienes me leen hace más de 18 años que vengo planteando el tema del problema de la división de la Corte en salas. Yo creo que hay que meter más ministros en la Corte, pero que haya 3 que se ocupen de constitucional, 3 que se ocupen de civil y comercial, 3 que se ocupen de laboral, 3 que se ocupen de penal. O sea, dividir la Corte en sectores. Eso es lo que había hecho la Constitución del 49 y hay un montón de proyectos en ese sentido. Lo que pasa es que mientras sigamos en esta situación en que la Corte funciona como cabeza corporativa del poder, va a ser difícil regularla, porque cada ley que se dispone para que paguen impuestos a las ganancias como cualquier remunerado, para que se sometan a controles, para que nombren a los empleados por concurso, para que dejen de hacer timba financiera con la plata de la Corte, todas las leyes que, claro, ellos las anulan, porque ellos tienen el poder anulatorio, las anulan. A ver, nadie le preguntó, muchachos, ya que están tan preocupados por los fondos, esos 300 millones de dólares en plazo fijo que tiene la Corte y que no usa para nada, ¿qué hacen ahí? Sí, hay más de 300 millones de dólares que la Corte renueva en plazo fijo, supuestamente como fondo anticíclico para el día que haga falta algo. O sea, digo, ¿a qué controles se somete nuestra Corte, nuestro Poder Judicial? Y tenemos que empezar a hablar también de eso, porque es una institución a la que la hemos agrandado en medio del debate con un Poder Ejecutivo que era muy violador de las normas, medio que hubo como una cuestión de agrandar la función de los jueces, pero que hoy hemos despertado un monstruo y se está convirtiendo en una hipoteca
sobre la democracia de las instituciones argentinas. Yo creo que hay que barajar ideas de nuevo sobre el rol de la Corte y del Poder Judicial en el sistema. Muchas veces se ha hablado de la necesidad de que la justicia no haga política ni que la política se judicialice, que es un latiguillo que usan más de uno. Pero uno advierte que está esta tentación de la justicia a jugar y a hacer política. Es un poco y un poco. O sea, son dos eslogan, los que vos nombrás, que son muy frecuentes entre nosotros, los constitucionalistas, los que nos dedicamos al derecho público. Son dos eslogan que repetimos mucho, pero hay que profundizarlos un poco. A ver, que la justicia no se meta en temas de política quiere decir que se respete que hay decisiones de la política que no son judiciables, siempre y cuando se cumplan los procedimientos que corresponden. Bueno, el caso Robustelli, por ejemplo, en Santa Fe, fue un caso muy interesante, donde la justicia dijo, en tanto y en cuanto se respeten los procedimientos formales, no nos metemos a analizar el fondo, la justicia de la decisión. Porque hay cuestiones que la política tiene cierta libertad para decidir, pero deben respetar los pasos, que eso sí se puede meter. Eso es lo que se habla de la moderna doctrina de la cuestión política no judiciable. Y por otro lado decimos, bueno, que la política no se meta en la justicia, sí, que no se meta para hacer chanchadas, para generar excepciones, en ese sentido, o que los jueces no se vuelvan partidizados, en ese sentido. Lo que sí tenemos que pensar es que la política tiene que sojuzgar a la justicia en el sentido de que tiene que marcarle los caminos a través del Congreso, los caminos por los cuales la Corte debe transitar, la justicia debe transitar. La justicia debe ser independiente de los partidos, pero no debe ser independiente de las leyes. Y actualmente vemos muchas conductas de la justicia que parece independizarse de las normas. Parece que no hay norma que se le pueda imponer. A ver si es un poco más específico con un ejemplo. Bueno, vamos al tema de ganancias. Más de una vez se han dictado desde el Congreso leyes diciendo todo empleado del Estado o privado, pero veamos lo del Estado, que cobra por encima de tal monto debe pagar este porcentaje de impuesto a las ganancias. Los señores jueces anulan solo respecto a ellos. Se vuelve el Congreso a dictar, se la vuelven a anular. Entonces no hay quien los gobierne a ellos. ¿Me entendés? O sea, tenemos que buscar un mecanismo por el cual, con respecto a sus decisiones, podamos tener algún control. ¿Por qué? Porque la política tiene que poder imponerse de algún modo, porque la política es el consenso democrático de la ciudadanía, y nosotros podemos cambiar a los políticos, pero no podemos cambiar con nuestro voto a los jueces. Domingo, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por estar en estos temas. Ha sido un placer estar contigo. Como el placer ha sido nuestro de habernos acompañado esta noche aquí en Sin Ánimo de Polemizar, este jueves con Presidente. Los invitamos el próximo jueves aquí en Sin Ánimo de Polemizar, en Veo Santa Fe, como todos los jueves a partir de las 22.